Muy buenas noches. El medio ambiente y la política ambiental son asuntos serios y polémicos que han derivado no pocos conflictos socioambientales. Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, elaborado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad de Barcelona, Colombia es el país de América Latina con el mayor número de conflictos, 72, por encima de Brasil, Ecuador, Argentina y Chile, y es el segundo en el mundo. Buena parte de esos conflictos se presentan en las zonas más pobladas, la andina y la Caribe, en tierras de comunidades indígenas y negras y en zonas de conservación. Y son conflictos por violación de derechos humanos, de derechos laborales, por la presencia de grupos armados, la mala gestión de los recursos, conflictos por el agua, por la tierra en zonas de comunidades indígenas y negras, por la explotación mineroenergética y los megaproyectos hidroeléctricos. Problemas que se hacen más complejos por falta de conocimiento, información y comprensión sobre cuáles son, dónde están y a cuáles comunidades afectan, cómo impactan los ecosistemas y qué derechos tiene la gente. Y ejemplos al canto son los procesos de expansión urbana que no tienen en cuenta cómo esa ocupación afecta el proceso del agua, caso Reserva Van der Hamen, o la explotación petrolera, por ahora suspendida en la zona protegida de la Macarena, que comprende el famoso Caño Cristales. Y a todo esto se suman una falta de coordinación entre empresas, instituciones, ambientalistas y comunidades afectadas, y la ausencia de políticas coherentes y de largo plazo que permitan conciliar desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. Si los dos gobiernos de Álvaro Uribe desdeñaron la cuestión ambiental y el Ministerio del Ramo fue subsumido por el de Vivienda, los de Juan Manuel Santos no revelan una orientación clara y con frecuencia discurso y ejecución se contradicen. Falta ver qué plantea y cómo se desempeña el recién nombrado ministro Luis Gilberto Murillo, graduado en Minas, pero con experiencia y trayectoria en el sector. Mientras tanto, siguen abiertas las grandes preguntas sobre los problemas ambientales. ¿A qué obedece y cómo evitar la dispersión y la falta de coordinación entre las instituciones ambientales? ¿Cómo resolver el conflicto entre minería y medio ambiente? ¿Qué retos esperan al nuevo ministro? ¿Qué importancia tiene la política ambiental en el llamado posconflicto? Para aportar claves a estas y otras preguntas que surgirán en el curso de la discusión, nos acompañan esta noche el doctor Manuel Rodríguez Becerra, quien fue el primer ministro de Ambiente, director del INDENERA, ha presidido el Foro de Bosques de Naciones Unidas, miembro de la Comisión Mundial de Bosques, Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, fundador de la Plataforma Latinoamericana de Cambio Climático, es profesor, autor de varios libros sobre asuntos ambientales y es columnista del Espectador. Estamos también con el doctor César Rodríguez Garavito, abogado y sociólogo, fundador y actual director ejecutivo del Centro de Pensamiento de Justicia y columnista del Espectador. Y el doctor Juan Camilo Cárdenas, ingeniero industrial, doctor en Economía Ambiental y de Recursos, profesor e investigador de la Universidad de los Andes. Así que hecha la presentación de nuestros invitados, vamos a iniciar y quisiera con una pregunta que trate de que cada una la haga lo más breve. ¿Cuál es el balance para ustedes de la política ambiental del gobierno Santos? Empecemos por el doctor Rodríguez. Yo creo que muy negativa. Muy negativa. Muy negativa por muchas razones que podremos explicar, pero básicamente porque hay unas políticas sectoriales en el sector minero, petrolero y también en el sector de la política urbana y en el sector agrícola que van a contrapelo claramente la protección ambiental. Entonces hay un discurso formal de Santos en pro del medio ambiente y se le abona que esté creando áreas protegidas. Eso es muy positivo, pero pensar que con las áreas protegidas genera como un cambio, un balance con la depredación que está ocurriendo por las políticas sectoriales, pues es muy problemático. Yo creo que es un problema muy complejo porque es una visión del presidente Santos y de la élite política y económica de Colombia muy equivocada sobre el futuro del país en términos de lo que significa el medio ambiente para la calidad de la vida de la gente y también para el futuro económico del país. Doctor Cárdenas. Yo coincido en que y no solo el gobierno, sino el país se ha rajado en ejecutar la política ambiental. Lo que pasa es que seguimos acostumbrados a creer que es el gobierno nacional que tiene que ejecutar la política ambiental. Y la política ambiental del país está diseñada para que sea un sistema también donde hay, dentro de eso que se llama el Sistema Nacional Ambiental,
una ejecución de la política de los distintos entes regionales y locales, y ahí ha fallado muchísimo la política ambiental. Obviamente tiene que haber un liderazgo del gobierno nacional, esperemos que con este nuevo ministro se pueda revivir ese liderazgo, pero sí ha habido una ausencia de liderazgo para mover al sistema nacional ambiental en sus entes regionales y locales, que es donde se hace la ejecución de la política, donde se hace el monitoreo, la sanción, la regulación ambiental. Falta de voluntad, falta de liderazgo, falta de voluntad política. Yo creo que Como lo que en ha este habido balance. es, yo he escrito sobre la esquizofrenia de este gobierno en materia ambiental. Si uno ve, por ejemplo, las declaraciones del presidente Santos en la ONU o en los foros ambientales, pensaría que Colombia es un país líder en materia ambiental, y también los compromisos que ha hecho ante la OCDE, todos indicarían que Colombia tendría a nivel interno unas políticas ambientales y un sistema ambiental, unas instituciones ambientales ejemplares. Sin embargo, de puertas para adentro, realmente este ha sido el lunar del presidente Santos. Para mí es el sector más débil de esta administración, así como uno tiene cosas para decir buenas sobre políticas de drogas, por ejemplo, buenas cosas en materia de salud, acceso a los medicamentos, etcétera. La contraparte, el reverso de esas políticas, esos aciertos, es el medio ambiente, y se Es nota, el por gran ejemplo, lunar, considero sí, usted. y ha dejado bastante precario el sistema ambiental y lo ha subordinado a otros sectores como minas, como comercio exterior, etcétera. Pero a mí me parece, Manuel Rodríguez habla de áreas protegidas que ha creado este gobierno, pero es el mismo gobierno que desprotege esas áreas. En área protegida, por ejemplo, es la Macarena, y el gobierno da licencias ambientales en la Macarena, y así en muchos sitios. El páramo de Santurbán está detenido por ahora, pero hay unos pleitos y unas demandas de mineras internacionales costosísimos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, hay una contradicción incluso en las áreas protegidas. Se está destruyendo la Ciénaga Grande de Santa Marta bajo las narices de las entidades regionales y nacionales. Se está destruyendo el Parque Isla Salamanca bajo las narices de es decir, no puede haber más Estado en Santa Marta o no puede haber más Estado en Barranquilla. Sí. Y se están destruyendo esos dos parques nacionales. Donde hay Estado. Donde hay Estado. Y además el gobierno entra a hacer minería o hacer exploración petrolera en la Macarena, que eso parece increíble. Eso es, ya digamos, es el sumum de la inconsecuencia, porque si alguna región del país, algún ecosistema del país no debería tocarse ni con petróleo ni con minería, es ese. Ese caso de la Macarena nos lleva precisamente a la descoordinación de las entidades. La ANLA da la licencia sobre la base de que hay que tramitar las licencias, la puede negar o aceptar, esta la aceptó, inmediatamente vino la reacción, después dice Macarena tenía un informe negativo, la ANLA dice que no lo sabía y estaba colgado en la página de Macarena, entonces se asustan con el cuero y se devuelven. ¿Qué está pasando entre las... ¿Por qué esa descoordinación? Yo vuelvo al tema de Sistema Nacional Ambiental. Si funcionara bien, deberíamos creer en ese sistema institucional y por lo tanto ese procedimiento debería funcionar. El tema de la ANLA llevaba 5 años estudiando eso y durante esos 5 años no pasó nada de eso que reventó y que generó una patraciada del gobierno. Y si hay algo que le hace daño a la institucionalidad, y en este caso al ambiental, es patraciarse. Porque el patraceo a nivel del Ejecutivo como último orden nacional le hace mucho daño a la credibilidad del sistema. Entonces, Cormacarena salió mal librada, el Ministerio salió mal librado, la ANLA salió mal librada, y el Ejecutivo en últimas también sale mal librado porque dice, entre ustedes no se hablan. Es el gran... Eso le hace mucho daño a la institucionalidad ambiental. Entonces, hoy nadie cree ni en el sistema de las corporaciones autónomas regionales que debieron haber puesto desde el principio los procedimientos formales para hacer todo este tipo de cosas. Esto no se hace necesariamente todo desde el nivel del ministerio, pero patraciarse le hace mucho daño a la credibilidad del sistema, a la credibilidad de las reglas, a la credibilidad de los procedimientos, y nadie está creyendo en eso. Es un problema de falta de coordinación, es un problema en que las normas se contradicen, hay problema por la laxitud de la interpretación de las normas, hay corrupción. Doctor Manuel, doctor Rodríguez, Yo creo que es una combinación de todos los las formas anteriores. de efectos? En el caso, para seguir con el caso Sí. de la Macarena, existe esta descoordinación, pero existe también falta de capacidad básica. Es decir, si uno mira, por ejemplo, cómo son hechos los estudios de impacto ambiental o con qué herramientas hacen muy los precarios, técnicos de la ANLA estos estudios, Semana Sostenible sacó un informe muy interesante sobre la precariedad de la ANLA como agencia regulatoria.
en cualquier país, y la OCDE, digamos, esto no lo han dicho los ambientalistas radicales, como dirían algunos, sino lo han dicho la OCDE, les dice, tengan ustedes la información básica, tengan técnicos que sean capaces de leer competentemente los informes que le presentan los científicos de las empresas para saber si lo que están diciendo allí tiene base científica o no. Estamos hablando de capacidades básicas estatales que creo yo no han sido construidas en este gobierno ni en los anteriores. Es decir, esto no fue que este gobierno debilitara radicalmente el sistema, sino que escogió no fortalecerlo, y eso en medio del boom minero, en medio de la locomotora minera, significa que estamos hablando de una pelea de gato con ratón amarrado. Pero vamos a lo de la Macarena. En el gobierno de Santos se declaró como área estratégica minera todas las regiones de la Amazonía y la Orinoquía. Y hubo una protesta de muchos ambientalistas muy dura, y la respuesta en ese momento del ministro Per, a quien debo reconocer que dio una respuesta adecuada, fue: nos equivocamos, entonces... Se patraciaron. Se patraciaron parcialmente en el sentido de decir, vamos a hacer un ordenamiento entonces ambiental de las zonas de la región amazónica y la Orinoquia que sean necesario excluir de la minería. Y después vinieron los otros ministros y no hicieron nada con eso. Entonces, digamos, había una oportunidad de decir, la Macarena no, Sí. pero no hemos tenido los ministros que tengan la visión de decir, momentico, vamos a, entonces a coger esta moratoria que hizo el gobierno, esta moratoria que hizo el gobierno en la Amazonía y en la Orinoquía, y claramente establezcamos mediante un proceso de consulta popular y con todos los gremios y con toda la gente y con todos los habitantes, qué áreas de la Amazonía debemos excluir, incluyendo la Macarena, incluyendo la Orinoquia. Bueno, y no se hizo. Entonces, ¿cuál es ahí el problema? Ahí que en ciertos momentos hay respuestas adecuadas, como fue la de Per. Pero no ejecuciones. Pero después vienen coherentes. unos, no, yo creo que no sea, yo creo que es un problema de que hubo presiones sobre los ministros de que no se hiciera nada y que ellos actuaron en consecuencia. Yo creo que hay una captura, había una captura del Ministerio del Medio Ambiente Por los intereses de las por los multinacionales. intereses de las multinacionales, los intereses de la minería y también por los intereses del ministro de Minas y el ministro de Hacienda, que están interesados fundamentalmente en obtener regalías e impuestos. Entonces, Claro. ha faltado ministro y ha faltado mucho ministro. Yo digo que cuando un ministro de Medio Ambiente es exitoso en el mundo, yo cuento las peleas que tuvo con otros ministros. Y, Aquí Y en este caso aquí, con el hace vicepresidente años no también. se No han hay una sabido. pelea. Y tenemos un vicepresidente que sale y dice también. públicamente que el medio ambiente es un obstáculo para el desarrollo. Entonces, No, y que las consultas son mecanismos 5 extorsivos. ministros en 5 años. Sí. 7. 7 van ya con este, sí. Ya, Con este. con este 7. No, y además uno del presidente de Ecopetrol, qué bueno, porque entonces ahí vamos a entrar más adentro y más adentro y más adentro. Pero eso también, Pero no hay el ministro que le diga al ministro Un de Medio Ambiente, un momentico, momentico, usted, trate señor presidente de Ecopetrol, se enloqueció. pero aparte de eso, usted hablaba de las patraciadas, y las patraciadas tienen otro problema adicional, que son las eventuales demandas Sí. precisamente Van a salir por costosas. derechos adquiridos. Van a salir muy ¿usted qué costosas. estudia En de eso eso? hay dos cosas distintas. Así, A ver. quiero ser muy claro en relación con los derechos adquiridos. Hay empresas en Colombia que están diciendo que tienen derechos adquiridos que no tienen derechos adquiridos. La Corte Por ejemplo, Constitucional dijo que no, Cosigo. ¿no? Cosigo no tiene derechos adquiridos sobre el Yaigo G, sobre la explotación en el Yaigo G. Que a uno le permitan hacer exploración no significa que uno tiene La título licencia para para explotación. entrar y decir, o sea, que esta demanda multimillonaria de Cosigo, a mi manera de ver, no tiene fundamento jurídico, pero es un boquete que abrió el gobierno, que algunos advertimos hace 10 años que se iba a abrir, porque ese tipo de tribunales de arbitramiento suelen fallar en favor de las empresas, y las empresas lo suelen utilizar como un mecanismo de negociación. Entonces, fíjense ustedes, en asuntos de medicamentos, hoy en día tenemos una empresa, Novartis, diciendo, usted me va a expedir una licencia obligatoria sobre este medicamento, le dice al ministro Gaviria, yo lo llevo ante este tribunal de arbitramiento. Algo así, eso se llama en teoría regulatoria el efecto de enfriamiento. Los estados se enfrían, se asustan y regulan menos. Y en asuntos ambientales eso es gravísimo. Y no solamente es Colombia. Entre Estados Unidos, Canadá y México se han demandado mutuamente una y otra vez por regulaciones ambientales. Las empresas canadienses a estados como California, que regulan, por ejemplo, asuntos de contaminación del aire. De manera que yo creo que en esto sí es importante trazar la raya. Ahora, las patraciadas, cuando las empresas ya tienen los títulos y tienen los derechos, pueden salir muy caras, y por eso es mejor armar un sistema robusto ambiental que evite ese tipo de contratiempos. Ahora, lo que pasa es que en Colombia se han incrementado
la protesta social sobre el medio ambiente. No, no es como dicen algunos columnistas que dicen, no, es que esos son los ambientalistas extremos. Sí. Allá César Rodríguez, Manuel Rodríguez, que se enloquecieron. No, eso no tiene nada que ver con los... No. Hoy en día hay unos movimientos sociales cada vez más conscientes de que tienen que luchar por sus derechos básicos al agua, por sus derechos básicos a la vida, etcétera, etcétera. Entonces, usted ve este año es muy alarmante. El último escándalo saltó esta semana. Entonces, la gente de Salento, Sí. diciendo cómo así que van a declarar zona minera La del Valle del Cocora. el Valle del Cocora. Es una monstruosidad. Pero simultáneamente tuvimos el tema del llenado del Quimbo, simultáneamente tuvimos el tema de la Macarena, simultáneamente Colosa. tuvimos tenemos enfrente lo de la Colosa. Santurbán, Lo de está sin lo de la Vanderhamen. Lo de la Que Vanderham. es el alcalde de Bogotá dando el peor ejemplo al país, diciendo yo como alcalde tengo derecho a destruir una reserva ambiental. Y uno dice, bueno, esto aparte del horror que es jurídico, pues es grotesco que un alcalde lidere la destrucción de una reserva ambiental. Entonces, claro, están sucediendo muchas cosas, cada vez la gente más descontenta, cada vez, y eso está en incremento. Y eso, cuando se declare la paz, va a incrementarse aún más porque muchos de estos movimientos no van a poder ser tachados de marxistas, de no sé qué, de infiltrados por las FARC. Sí. Entonces, lo que yo veo, con lo que vemos, Sí. es que se un viene escenario mucho de mayor- muchos conflictos porque el gobierno ha sido tremendamente, porque el gobierno no ha tenido realmente una visión en Colombia y esa es la que tenemos que acordar en Colombia. Un ¿Qué pacto. cosas Pero no, a mí me un parece pacto que- de qué cosas deben protegerse y qué cosas... Sí, no, a mí me parece que sí ha tenido una visión el gobierno, ¿Qué lo es? que pasa es que es una Sí. visión antiambientalista. Exacto, sí. exacto, Claro, exacto. Pero es clarísimo. No, la desde el visión primer momento. es... Pero es una visión de es una gobierno. visión extractivista de corto plazo. Pero es corto una plazo, visión extractivista de corto plazo, movida, entre otras, como lo dijo Manuel, porque hay unos intereses corporatistas grandes que quieren mover ese tipo de modelo de corto plazo, de rentabilidad de corto plazo, económica, financiera. Sin pensar en el futuro. E incluso social. Yo creo que con las mejores de las intenciones hay un aparato productivo, extractivo que está justificado en que se pueden recoger ingresos frescos con la crisis fiscal que hay y demás, y que con los ingresos frescos se responde al problema de la pobreza. Pero adelantar esto para crear pobrezas de largo plazo es peligrosísimo claro, para una sociedad. claro. Y aquí nadie Y está no pobrezas pensando... de largo plazo, de corto De plazo. corto Claro, no, plazo y también. El caso claro. de La Guajira es Claro, grotesco. bueno, Es decir, claro, hace claro, 40, y el de hace la 40 Ciénaga. años se le dijo a Y la el de gente la de La Ciénaga. Guajira, hace Listo. 40 años. Listo. En los debates que hubo en Bogotá, Claro. en el Senado se dijo a la gente de La Guajira es la redención. Hoy en día no se sabe si se han muerto 5.000 o 10.000 niños de hambre Y en no el ha sitio. sido la redención para No. nada, ha Bueno. sido la redención para los políticos que se han embolsillado las regalías. Se nos acaba este primer segmento, volvemos en unos minutos. Bueno, ya señalamos en el primer segmento esa contradicción entre digamos, la pose ambientalista del gobierno en los foros internacionales y en el discurso, y mientras la política minera pues contradice todas esas posiciones. Pero hay otra contradicción, que es que mientras la Corte reconoce que las entidades territoriales tienen derecho a ordenar el uso del suelo en sus territorios y a ser tenidas en cuenta en los procesos de licenciamiento mediante ese que llama el vicepresidente Lleras el mecanismo extorsivo de la consulta popular, la autoridad primero a través del fracasado decreto que usted llamó decreto navideño y ahora con cartas a los alcaldes exigiendo unos estudios en plazos que son imposibles de cumplir, pues lo que está buscando es conservar ese autoritarismo centralista para asegurar el modelo. ¿Cómo lograr, cómo hacer realmente para que a las entidades territoriales se les respete, como en el caso, todos los movimientos que ha habido en Santurbán, en el Tolima, ahora en el Cocora, en el Salento, que se les respete a las comunidades que son las directamente impactadas y afectadas el derecho a decir, aquí no queremos minería? Ahí también uno puede detectar una esquizofrenia del gobierno, pero de naturaleza diferente. Si usted ve, por ejemplo, el plan del Alto Comisionado para la Paz territorial,
lo que ha dicho Sergio Jaramillo una y otra vez, lo que repitieron en un foro hace poco el ministro del posconflicto y Humberto de la Calle. Yo creo que esa visión es acertada, es decir, hay que tirar el Estado hacia las regiones, hay que tirar el Estado hacia el territorio. En esos territorios de la periferia colombiana es donde va a jugarse el futuro de la paz. La paz se puede firmar en La Habana, pero se construye en lugares como Salento, como Piedras Tolima, como Santurbán, etcétera, etcétera. Usted pasa la página y la política ambiental del gobierno va en directa contravía de esta paz territorial. ¿Por qué? Porque ha sido una política altamente centralista. Ha estado a través de decretos como este del 2014, que lo que hizo fue subordinar a los alcaldes y los consejos totalmente a lo que diga el Ministerio de Minas, y también subordinó al Ministerio de Ambiente en relación con el de Minas. Entonces, por eso es que muchos ciudadanos, ciudadanas salen a la calle a decir, bueno, ¿qué herramientas me quedan a mí para manifestar mi inconformidad y para decir, mire, aquí no me pueden poner pues una exploración de cielo abierto de oro, como están haciendo los ciudadanos de Ibagué o como lo hicieron los de Piedras hace ya unos años, porque es que resulta que en esta región nosotros democráticamente hemos optado por un modelo distinto, por un modelo que le apueste al ecoturismo, a la agricultura, a usos alternativos del suelo. Y ese es el mecanismo de la consulta popular, que la Procuraduría y el gobierno han combatido una y otra vez. Simplemente yo les menciono para terminar lo que me tocó vivir a mí en Ibagué hace un par de meses. Yo intervine ante el Consejo, la plenaria del Consejo de Ibagué, un par de días antes de que tuvieran que votar sí o no a la convocatoria de la consulta popular, que ahora debería hacerse en cerca de un mes. Antes habían desfilado los delegados de la Procuraduría, la viceministra de Minas, los abogados de las empresas, diciéndole, cuidadito, señores concejales, van a aprobar esto porque esto es inconstitucional, ilegal, inconveniente. Todo basado en fundamentos jurídicos que no van de la mano con lo que ha dicho la Corte Constitucional, en una especie, yo lo he escrito en las columnas, como una especie de matoneo ambiental. Dice, cuidado con proteger el medio ambiente porque yo desde arriba les voy a decir que ustedes no pueden hacer esto y les voy a abrir potencialmente una investigación disciplinaria. Y los concejales votaron 10-9 a favor de la consulta de una manera casi que heroica, porque si yo estuviera en su posición lo pensaría también más de 2 veces, porque significa que me van a echar de mi puesto en una investigación disciplinaria. ¿Qué futuro le augura todo esto en el marco del llamado posconflicto? Yo creo que el marco de posconflicto es un buen ejemplo de la coyuntura en la que va a tener que tomar caminos serios el país frente a vincular o no a la sociedad civil en todo ese proceso, y estos son pruebas de que se está recurriendo a caminos legales, constitucionales, para hacer valer las voces de la sociedad civil. Manuel lo estaba diciendo hace un rato, yo coincido plenamente. Ya ahorita hay una masificación de los intereses ambientales en una mayor población, una mayor cantidad de población. Yo escribí hace poco una columna en El Espectador diciendo que es bueno que el ambientalismo estorbe. Lo bueno es que el ambientalismo estorba, Sí. y eso es bueno para una sociedad. Por eso se generan más conflictos. Los problemas ambientales vienen desde hace décadas, pero los conflictos socioambientales de los que estamos hablando son más recientes, es porque ya estorba porque hay más conciencia, está más masificado. Pero además hay más mecanismos legales. Lo que pasa es que en este país siempre el país legal llega antes que el país real. El país legal creó una constitución en el 91 progresiva, más inclusiva, más plural, y apenas ahorita estamos tratando de volverla al país real. Entonces, en los mecanismos ambientales, jurídicamente hay hoy mejores mecanismos para las masas, para la sociedad civil, las sociedades a nivel local, municipal, regional, de defenderse de este tipo de problemas, pero el país real todavía tiene unos intereses particulares de unos modelos de desarrollo, por ejemplo, extractivistas, que se están estrellando con esos mecanismos legales y están tratando de usar también mecanismos legales por el otro lado. Lo que está mencionando César de la Procuraduría es eso, es usar mecanismos legales. Por lo menos, y en eso yo quiero ver el vaso medio lleno, por lo menos ya la defensa es de utilizar mecanismos legales de un lado y del otro para defender intereses de un lado y del otro, por lo menos en una mesa más nivelada. Ya la mesa no está tan desnivelada como estaría hace 20 o 30 años. Ahora, resulta curioso, Manuel, que en la agenda de La Habana el tema ambiental, o por lo menos, o es subliminal o no existe, y unos de los grandes depredadores pues son las FARC. Las FARC en las siembras de cultivos, en la minería ilegal en la que se han metido, en fin. ¿Cómo ve eso? Si hay posibilidad de verdad con la desmovilización, la posible desmovilización de las FARC, vaya a mejorar la situación ambiental porque van a ayudar a erradicar cultivos, porque van a dejar la minería ilegal o a denunciar, o bueno, no tengo ni idea. ¿Cómo ve eso en ese Yo creo marco? que el manejo
digamos, la paz se hace de los territorios. No puedo estar más de acuerdo con Sergio Jaramillo. Eso es lindo en teoría, pero ¿es posible hacerlo en la práctica? Y la protección ambiental se hace de los territorios. Claro. Y entonces, ¿cuál va a ser la actitud de la FARC como movimiento político, por ejemplo, en la Macarena? Exacto. Claro. Hay muchos interrogantes. Entonces, ¿qué quiere hacer las FARC Sí, con la pero Macarena? donde tuvo control toda la vida. Cuando Sí. es el sitio de las FARC. Entonces, Claro. por ejemplo, los parques nacionales. En los parques nacionales, en el Parque Tinigua viven 450 y pico familias que fueron ubicadas ahí por Manuel Marulanda, básicamente. Sí, hay ¿no? como 20, Entonces, los 20 ¿qué es lo parques hay, como cuál- 11 con... se ha dicho que los parques nacionales no se van que no se van a tocar. Pero ya Pero están la- tocados. Pero la pregunta es, Pero estamos hablando de territorios remotos, digamos, y el primer ejemplo es la sabana de Bogotá y el Van der Hamen. No, yo no veo que haya una protesta pública ni una participación de la sociedad civil En esa- eso. Está solo unos cuantos extremistas. Yihadistas ambientalistas. Pero sí, digamos, ¿Por qué, si se hace desde los territorios, por qué el territorio más poblado de Colombia, que es la sabana de Bogotá, no... ¿dónde? bueno, yo he ido a 8 foros que me han invitado en las universidades. Digamos, hay un movimiento que se está generando de gente joven para proteger la reserva. ¿Qué tan grande vaya a ser eso? Es muy difícil, porque entenderlo a través de las redes sociales. Claro, eso puede desinflarse, como Eso lo puede vimos con desinflarse como Mocus, se- con la ola claro, verde. como se infla, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo creo que una de las complejidades que hay con todo el tema ambiental es la poca comprensión que tiene el habitante urbano Sí. del problema ambiental, no de la Macarena, como dice Antonio, que me parece muy buena la observación, pero incluso qué significa la reserva Van der Hamen para Bogotá, ¿no? Porque hay una base, digamos, para comprender eso usted tiene que tener una educación muy básica sobre el tema. Y si no la tiene, entonces acaba ensartado en unos argumentos típicamente como los de Peñalosa, que han llegado al ridículo. Es decir, pues, Y lo peor es que esa falta de educación ambiental no es propia de los ciudadanos de a pie, sino que los funcionarios mismos desconocen y muchas veces, y lo que uno se pregunta es por qué al Ministerio de Ambiente llega gente sin ninguna ahora, trayectoria en el sector. Pero fíjese que el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, ausente en Cajamarca, ausente en Ibagué, Sí. ausente en Piedras, ausente en todas partes. Entonces no hay ministerio, porque si alguien tendría que establecer una posición muy clara en Claro. Colombia sobre minería y medio ambiente, esta es la posición Y del Manuel, ministerio. pero es A ver, volver y a- jugársela, pero pero es entonces... volver a ver el tema desde el orden nacional. A mí me preocupa más la baja capacidad técnica en las En las corporaciones, corporaciones regionales. ¿Qué hacer El con la- caso de bueno, Van der eso es Hamen un- va a depender es de la CAR. Claro. El caso de Van der Hamen No, va a depender mucho de la la CAR CAR. tiene muy buena capacidad técnica. Por eso, pero para allá es para donde voy. Es en esos niveles regionales porque se supone que es ahí donde se está ejecutando la política ambiental. No, pero ojo, la minería es política nacional. Claro, ahí, porque Sí. es el tema del subsuelo. no. Pero en Claro. el tema del suelo, El que es el caso de petróleo Van es der- la política nacional. Pero en el central. tema del suelo, y el tema de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas, de páramos, de agua y demás, va a ser muy fundamental el papel de las corporaciones autónomas. Y ahí la capacidad técnica hay de todo. desde Bueno, unos muy buenos hablemos hasta de unos las que no. corporaciones. Yo estoy de acuerdo A con ver. eso, pero yo creo que hay, para el tema al que le interesa, hay una contradicción muy compleja hoy en día en Colombia, porque por una parte el gobierno está buscando nuevos ingresos fiscales, Claro. Sí, sí, claro. Ante entre la otras crisis. cosas para, Sí. para la paz. Sí. Y para conseguir ingresos fiscales, la única alternativa que encuentra es incrementar la política extractivista, que es minería y petróleo. Y al incrementar la política extractivista, está generando Pero- nuevos conflictos Claro, y pero no nuevas es- guerras. pero además no es un entonces poco contradictorio. entonces, digamos, eso Totalmente eso habría que claramente como clarificarlo, Claro, ver pero cómo diablos se... ¿No es también ¿no? contradictorio que esté buscando rentas en un momento de crisis de los precios del petróleo? Pero En es el que- petróleo. es que usted ¿Y- ve, a y ver, por cuando qué? Pero usted- sigue cuando- siendo rentable, o sea, nosotros mientras tengamos precios petróleo por sigue encima de siendo $30, Sigue por encima de siendo $30 rentable. No, el Juan petróleo Carlos, es pero- rentable, el oro Pero, rentable, digamos, todo eso es rentable. El oro está muy entonces, rentable. lo que yo veo es que el problema es el problema del modelo. Claro, Del modelo pero es que, el no se modelo- toca exacto, en Habana, exacto. que no lo van pero a es que tocar. el modelo pero es que de se- largo plazo y los que se- réditos políticos desde son de abajo. corto plazo. Exacto. Usted va a decir, el presidente tiene el incentivo de responder por el presupuesto de este año, del año siguiente. El vicepresidente que ya está en campaña, está él y su oficina han sido particularmente insistentes y particularmente agresivos en el impulso de este modelo extractivista. Se dice, digamos, eso es como un rumor en voz alta que
la oficina de vicepresidencia tenía una incidencia grande, por ejemplo, en las decisiones de la ANLA. Entonces, si están así alineados desde arriba, desde la presidencia y la vicepresidencia, los incentivos, y el modelo responde a esa orientación, es muy complicado hacer una apuesta de largo plazo. De mediano y largo plazo, cualquier persona razonable le diría, ustedes tienen que ir diversificando sus ingresos, tienen que ir apostándole a unos más sostenibles. Hay algunos avances, digamos, como la promesa de Colombia en la COP de París de reducir a cero la tasa neta de deforestación en la Amazonia, etcétera, pero son en ciertos parches, en ciertos lugares, mientras Pero que no el es- modelo central sigue dependiendo pero- Sí, pero fuertemente. usted dice pero cero no hay- deforestación en la Amazonia y simultáneamente dice sí Sube minería y la- petróleo en la Sí, Amazonia, exacto. con lo No, cual pero habría digo, millones de todas hectáreas maneras, deforestadas. El modelo no es únicamente el modelo de este gobierno, es el, Sí, no. es el Ah, sí. es el Modelos de modelo otros países. de todos los países. Sí. además. Sí. Es decir, son todos los América gobiernos. Latina está en eso. Está en eso. Y yo diría que los Estados Unidos y Rusia y China. Algunos están girando un poco, así es. como No, no pero sé, así Costa es. Rica ha Costa girado, Rica está tratando de hacer Costa cosas Rica, serias. sí. Alemania está girando. Pero el modelo extractivista en los países en desarrollo es al día. Es el que bueno, ¿no? pero ustedes tocaron el punto de las CAR, que siempre ha sido como el gran interrogante. Este gobierno, desde el primer gobierno, dijeron que iban a reformar las CAR, lo dijo el ministro, el hoy vicepresidente. ¿Y en qué está? Entonces, las CAR sí, las CAR no, siguen siendo fortines políticos, no en todos los casos. Usted dice que la CAR de aquí, la central, la de la Sabana, funciona. Usted dice que en algunas regiones las CAR son muy débiles. ¿Qué hacer con las CAR? No, la CAR a veces funciona, a veces no funciona. La Reserva Van der Hamen, por ejemplo, el plan de manejo de la Reserva Van der Hamen. Está que es de clarísimo en la CAR. Es Bueno, y lo impecable. de la Reserva- Pero ahora eso depende de la Junta Directiva. ¿no? Sí. Muy bien. Por eso. Pero, digamos, el mundo de las CAR es tremendamente heterogéneo, está penetrado por la politiquería, por el manzanillismo, por todas las cosas, por la corrupción. Pero en ¿No se muchas salva CAR, nada? en muchas CAR hay muchas cosas Buenas. rescatables, porque entre otras cosas, allá hay un empleado bastante extraño, que son ambientalistas extremos. Hay muchos ambientalistas extremos, como diría el doctor Cierto. Ramiro Sí, sí, Bejarano, sí. en las CAR. Gente Sí. que cree en el tema, Sí, que le y que parece lo ha trabajado. que lo trabaja, que tiene una enorme vocación pública. Entonces uno va a las CAR y encuentra unas cosas sorprendentes, de cosas que se han hecho. Así el director de la CAR se está robando una plata. Entonces, digamos, Sí. entonces es difícil, pero en balance, se necesita en balance, reformarlas, ¿o no? hay que fortalecerlas y hay que reformarlas. No me cabe la menor duda. Juan Yo Camilo creo cree que lo sí, mismo, yo creo que sí, pero yo creo que uno de los temas claves que no hemos sabido aprovechar con las CARs es la participación de más democrática y plural de la sociedad civil que tiene asiento en esos consejos directivos y no se lo han tomado, por ejemplo, las ONGs ambientales, del sector productivo porque se lo han tomado para ciertos intereses, del sector académico que no se está metiendo a participar y hay espacio en esos consejos directivos para trabajar en eso. Y yo coincido con Manuel, dentro de las CAR hay equipos técnicos buenos que están tratando No, de pues hacer cosas bien hechas. cuando diseñamos las CAR, las diseñamos para Claro. eso, ingenuamente, diría Ese yo. era- no, porque dijimos, aquí porque, todos se porque diseñan dijimos, un poquito. dijimos, ahí están los representantes de los alcaldes, que eso es una Claro. gente indeseable. Entonces pongámosle enfrente a Las a las ONGs, a Ese los sí. indígenas y a representantes Y empezaron de la a industria. cooptarse los unos con los Y han otros. resultado más corruptos los representantes de las ONG, los representantes... No. Porque obviamente... Porque no se lo han tomado los serios. No, porque Claro. lo cooptaron unas instituciones, unos Los tipos serios montaron no unas entran cosas... allá. Bueno, pero de todas maneras el tema lo prostituyeron al máximo y el gobierno les ayuda con sus representantes del presidente que con frecuencia también obedecen a otros intereses. Entonces, ese sistema de gobierno que consideráramos iba a ser todo puro, todo bello y tal, fracasó. Pero sí Entonces quedan- tenemos Es que que mirar... cómo- No, pero la desde la solución, realidad. pero la tenemos solución que- no es recentralizar No, el habría que sistema de las CAR. reglamentar muy Hay que estrictamente. mejorar los No. sistemas de Sí, El es el monitoreo. que sistema de dice. gobierno habría que No. reglamentarlo muy fuertemente. Yo también creo, pero sí quiero resaltar que en las CAR, en muchas CAR todavía hay funcionarios bastante buenos, bastante comprometidos de nuevo, para volver al caso del Tolima. Cortolima, Bueno, a mí y me ha con tocado Macarena, trabajar con con gente Macarena también se bastante buena, pronunció. gente con capacidad técnica que con las uñas hace los estudios que tiene que hacer y se las ingenia para tener una posición independiente en medio de las amenazas de la Procuraduría, en medio de la escasez de recursos. Pero están coordinadas las CAR con el Ministerio de Ambiente. No, Pues cada Cortolima, frente al caso de Cajamarca, ha ido en una dirección totalmente contraria a lo que el ministro quisiera. Sí. Claro. Cortolima resolvió ser independiente y decir, yo sí quiero saber cómo es el tema de la colosa. Y ha tenido unos directores muy corajudos que se han enfrentado a diferentes entidades Así es. públicas y que han sido además maltratados por ejemplo, Anglo, Gold, Ashanti, Ashanti, sí. en
enjuició penalmente a un director de la CAR por una decisión administrativa. Además, el chantaje de las empresas. Es tenaz. Sin embargo, por eso es importante resaltar, hay muchos hay otros CARes que ejemplos. sirven, pero hay que Por ejemplo, reformarlas y por ejemplo, la CAR fortalecerlas. de San Andrés y Providencia. Es admirable Ah, las sí, cosas sí, que han todo lo hecho. que hizo, ¿no? ¿cómo se llama? Sí. La Corporación Coralina, además, Sí, ¿no? Coralina, Sí. muchas cosas admirables. Entonces, hay mucho que rescatar, hay que reglamentar. Hay Yo que creo, mirarlos no en blanco y negro, pero sino los si matices. el gobierno se lograra, yo haría dos modificaciones. Uno, la modificación de la reglamentación estricta del gobierno para lograr los balances. Y dos, lograr que las CAR sean entidades técnicas y ponerles, y es posible definitivamente que haya una carrera administrativa seria dentro en las de las CAR. CAR, Bueno. para que eso sea una cuestión técnica de primero. Ambientalistas extremos de carrera. Bueno, En serio, estoy hablando en serio. Bueno, está hablando en serio, para que estorben, como claro. dice usted. Sí, para Listo. que estorben. Entonces, Es eso. se nos acaba esta segunda parte del programa y ya para finalizar, quiero plantearles, para que vayan pensando, cuáles son los retos que enfrenta el nuevo ministro de Ambiente. Volvemos en unos minutos. En este país donde todo es motivo de debate, el nombramiento del nuevo ministro del señor Luis Gilberto Murillo causó polémica, entre otras porque se quedaron con el título que había sido, por un lado, que había sido graduado en de Ingeniería de Minas, y por otro, porque va en representación de cambio radical. ¿Hay lugar a estas preocupaciones, en primer lugar, y la pregunta de fondo? ¿Cuáles creen ustedes que son los principales retos que enfrenta este nuevo ministro de Ambiente? Empecemos por usted, Antonio. No, yo creo que lo principal sería, como propone Juan Camilo, que fuera un estorbo dentro del gabinete. Realmente debería estar permanentemente peleando fundamentalmente con el ministro de Hacienda y con el ministro de Minas. Pero yo no creo tampoco que el presidente nombre a un ministro para que sea un estorbo. Entonces, me parece muy difícil el papel de un ministro de Medio Ambiente en este país, porque ese es un ministro que debe estar fundamentalmente en contra de todas las demás políticas del gobierno. Y es un ministro además que se debate, diría yo, también entre lo que representa las comunidades negras de su departamento, que han sido seriamente afectadas e impactadas por los problemas de la minería ilegal y de todos los problemas que ha generado también ese deseo de formalizar la minería artesanal y todas las, todos los atropellos que han sufrido las comunidades negras en los territorios. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Cómo ven esa? Pues yo comenzaría con lo que usted acaba de decir, y es que este es un ministro que viene de una realidad muy compleja y que conoce de primera mano. Él ha trabajado en relación con los conflictos alrededor de la minería ilegal y ese es uno de los retos a propósito, saber qué hacer, cómo ordenar, qué combinación de fuerza, persuasión, pedagogía, organización institucional habría que poner sobre la mesa para poder manejar los conflictos de la minería ilegal. Yo creo que al nuevo ministro hay que darle un compás de espera. Yo no creo, yo ahí disiento incluso de algunos colegas que salieron el primer día a decir ministro es ingeniero. Bueno, pues hay cuánta gente que hay ingenieros de minas que saben exactamente qué es lo que hace la minería y de pronto lo puede hacer mejor que los anteriores. Creo que técnicamente más competente que todos los anteriores. Que utilice bien esa competencia técnica para hacer un estorbo y para hacer una voz crítica en los casos en los que hay que hacerlo, está por verse. Creo también que él tiene un origen geográfico y una militancia también social interesantes que hay que reconocerle y estaremos atentos a ver qué hace. Yo creo que en Colombia ser ministro de Medio Ambiente, además de ser un estorbo funcional, significa hacer tareas que se debieron haber hecho hace décadas. Es decir, no se trata tanto de reconstruir, sino de construir en buena medida o de fortalecer cosas que se hicieron, por ejemplo, a comienzos de los 90. Yo menciono solo dos. Ya se habló de las CAR, entonces creo que esa es una tarea clara que está pendiente. Otra que la Corte lleva 4 años pidiéndole al gobierno que generar algún tipo de regulación que articule la competencia justamente de los municipios con la competencia del gobierno nacional. Eso se puede hacer, no es fácil,
pero si se establecen unas reglas de juego que no sean sesgadas a favor del Ministerio de Minas, pues se pueden evitar o por lo menos conversar conflictos entre los municipios y el gobierno central, que en este momento simplemente están explotando consulta por consulta. Y por último, una tarea que es la cuadratura del círculo, y es avanzar en el ordenamiento territorial. Si usted ve los mapas de Colombia, unos mapas, por ejemplo, excelentes que tiene el Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad Javeriana en Cali, muestran que nosotros tenemos un país como de 3 o 4 pisos. Sobre el mismo territorio, sobre la misma área geográfica, existen diferentes formas de regulación, desde zonas protegidas hasta zonas estratégicas mineras, pasando por reservas forestales, por superimponen. resguardos Resguardos, indígenas, títulos comunidades colectivos. negras, pero resulta que es el mismo espacio geográfico, o sea, nosotros Donde no se podemos, superimponen o sea, toda clase por de- mucho realismo mágico, uno no puede inventar un espacio de 5 dimensiones. Hay que saber qué vamos a dejar priorizar. fuera del extractivismo, que vamos a desarrollar, entre comillas, de manera sostenible y que definitivamente queda, digamos, dentro de áreas urbanas. Eso en Colombia, ese mapa ordenado no existe en Colombia. Manuel, Bueno, Luis Gilberto Murillo, bueno, yo siempre pienso en Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt era un ingeniero de minas y es mire. el mayor naturalista que ha existido en la historia, el padre del ambientalismo. Sí, pero el en hecho de sentido que sea estricto, ingeniero de minas no le quita mérito. y entonces, digamos, no, entonces yo pienso siempre en Alexander von Humboldt. Pero el punto es que Luis Gilberto Murillo es un líder de las comunidades negras tremendamente valioso. Él ha ganado un puesto en liderazgo entre sus comunidades. Tiene además también una gran reputación, un alto perfil internacional en el caucus afroamericano Afrodescendiente, y en el Senado, en el Congreso de los Estados Creo que lo Unidos. adoran en Washington, O me sea dicen. que es el único ministro colombiano que tiene Trascendencia y internacional. que tiene apoyo del caucus. ¿no? Y que lo conocen. Es decir, que tiene poder por fuera, como lo tuvo Paula Moreno, y Paula Moreno, debo decir, que lo utilizó con mucha habilidad, ese hecho de tener eso detrás. Entonces, él encuentra, pues ya lo hemos descrito aquí, encuentra una situación supremamente compleja. Entre otras cosas, el hecho de que no ha habido un ministro que sea claramente el vocero de lo ambiental, que le esté diciendo al país lo que hay que... Porque el ministro juega un papel fundamental en dar direccionamiento. Tirar línea. No, y tirar línea, y eso no ha vuelto a ocurrir. Entonces uno dice, bueno, ¿quién? El ministerio nuevamente no ha tirado líneas sobre la Orinoquia, que es básico que lo tire. No ha hecho nada sobre el campo minero. Sacó un gran informe de la Contraloría General de la República, que era la que tenía que haber hecho el Ministerio del Medio Ambiente. El ministerio ha estado supeditado aparentemente a otras autoridades. Aquí decía el doctor César Rodríguez que existía el rumor. No, hay personas que conozco que dan fe que ellos asistieron a unas reuniones con la vicepresidencia de la República en la cual había un tablero de control para pedirle cuenta al ministerio de cuándo entregaba las licencias ambientales. Que eso me parece que ya es el extremo del horror. Entonces él encuentra Bueno, pero perdón, el nuevo ministro es de Cambio Radical, Entonces, claro, que es el entonces, partido del vicepresidente. Pero bueno, Claro, entonces hay ese punto. ¿Hasta qué punto va a obedecer el A nuevo pesar más ministro? eso que lo sí, que sus Va a propias obedecer- convicciones. Va a obedecer al tablero de control, que yo no sé si todavía existe, Existe, o a su- o él mismo crecer como líder, porque es que él tiene, por un lado, la oportunidad en lo ambiental Sí. de crecer como líder nacional e internacional. Claro. Igualmente podría arruinar su liderazgo. Entonces, digamos, él tiene unos retos muy complejos, conoce lo ambiental, encuentra un ministerio muy complicado porque haber separado la ANDA del ministerio, eso fue un error monstruoso, no lo estoy diciendo a posteriori. Varios ambientalistas se lo dijimos Desde en su el momento principio. al gobierno nacional, se lo dijimos a María Elena Gutiérrez, se lo dijimos al ministro Per antes de que se firmara el decreto. Es un error extraordinario, Bueno, y ya se vio en el terreno que había Y- sido un error. es un error tremendo, entre otras cosas por muchas Entonces, razones. ¿quién- Entonces él encuentra una situación muy compleja y encuentra como 15 chicharrones, yo no sé cuántos chicharrones hay. Entonces, la medida del aceite del ministro va a ser complicada porque él tiene que enfrentarse a 15 chicharrones. Si los 15 chicharrones los sigue manejando como lo manejó el anterior ministro, Apague apague y vámonos. Él tiene la gran oportunidad de darle un manejo distinto a muchos de esos chicharrones y naturalmente estoy totalmente de acuerdo con César que hay que darle un compás de espera, que los ambientalistas tenemos que apoyarlo. Los yihadistas tienen que bajar un Tenemos poco la que guardia. los extremistas tenemos que los ambientalistas extremistas tenemos que bajar
tenemos que subir el extremismo frente a él, al contrario. ¿no? Exigirle Al más. contrario. No, por eso. Juan O sea, Camilo. me parece Pero- que, pero me no, pare- al contrario, estoy en desacuerdo con que hay que darle un compás de espera. Justamente no. No, hay el que compás de espera es presionarlo. ir a hablar con él Es sobre que no los se ha chicharrones. posesionado. No, claro. Sí. No, El compás de espera es ver, el compás de espera es cómo va a resolver él los chicharrones. Sí. No, Y depende de él cómo lo tiene que resuelva, le demostrarle- caen o no. Y el punto es que el compás de espera es corto, porque él Exacto. tiene que resolver el problema en relativo corto plazo. Por ejemplo, la Macarena. La Macarena no los se ha resuelto páramos. el problema. El gobierno tiene que resolver si en la Macarena se hace exploración petrolera y minera Y o le no. quedan a este Y gobierno eso 2 le años. corresponde al ministro del Medio Ambiente, Claro. liderar una posición distinta a la del gobierno y a la del presidente, diciendo en la Macarena no se hace ni minería ni petróleo. ¿Qué más chicharrones? No, hay varios chicharrones, pueden ser 15 o 20, yo creo que hay 2 o 3 que son de Claves. corto plazo que le pueden dar una oportunidad única precisamente para posesionarse en el sentido literal de la palabra y plantear respuestas concretas. Creo que el chicharrón de Páramos Eso. es un chicharrón Hay que hacer grande, con la gente importante, que- pero además es una oportunidad única y hay que aprovechar esta ventana de tiempo de que por fin pusimos a los páramos en la mesa para el país. Ya no es un cuento de unos poquitos biólogos conservacionistas. La gente empezó a hablar de los páramos. Santurbán sirvió para eso. De alguna manera hay que agradecer esa crisis de lo que pasó en Santurbán para hablar de páramos. Ya la gente hoy sabe que el Humboldt tiene que delimitar páramos, ya llevan 10, 12 bien delimitados. El ministerio ahora tiene que trabajar en la delimitación. La delimitación, yo lo he dicho en varias oportunidades, es un mecanismo legal que no es ni necesario ni suficiente, pero nos sirvió de excusa para hablar de páramos. Ahí hay que trabajar ya y urgente porque el tema de agua y de páramos no es de 100 años, no es de 20, No, es pero de la además semana hay un entrante. problema adicional que es la gente que vive y que trabaja en los Exacto. páramos, los cebolleros, los Y- paperos, y qué ahí- hacer y cómo reubicarlos sin crear un Y conflicto ahí hay adicional. mucho para aprender y el liderazgo del ministerio va a ser fundamental para aprender, para trabajar con las comunidades sobre el concepto de limitación de cómo crear eso. Creo que ese es uno de los grandes. El otro chicharrón grande va a ser minería. Si se pega de 2 o 3 de esos chicharrones como estos, que son de respuesta inmediata, puede hacer uno que es de muy largo plazo, que ojalá lo hiciera, y ahí yo coincido con ustedes que ese respaldo de comunidad internacional, en particular Estados Unidos, le puede servir mucho para apalancar. Y es poner a pensar el país si queremos ser un país minero o no, si queremos ser un país de producción de agua o no, si queremos ser un país de la tal magia salvaje, pero para generar ingresos económicos a través del ecoturismo o no, y hacer una transición. ¿Qué matriz energética queremos hacer? ¿Más termoeléctricas o más hidroeléctricas? ¿Qué huella de carbono vamos a hacer para el 20% que se comprometió en la COP21 Sí, el presidente? si lo vamos a poder cumplir. Este ministro podría hacer eso. Los ministros, yo creo, y sigo insistiendo en el buen sentido de la palabra, deberían ser en esta agenda para estorbar, pero además como lo hacen otros. Y cierro con el ejemplo del más estorboso de todos, el de Hacienda. El de Hacienda estorba porque Porque no todo el tiempo deja, está diciendo no. porque no No hay. deja hacer No hay, no hay. irresponsabilidades fiscales. Y hoy somos una secuencia de muchos ministros que en la mesa saben decir que no y no dejan, por defender unos intereses nacionales que tienen que ver con reglas fiscales, con el balance macroeconómico, con la tasa de cambio, con la inflación. ¿Y por qué ese estorbo lo valoramos todos bien y nuestros ministros cada año Sí. salen como el Que mejor los ministro mejores de América Latina? Latina, sí. De la misma manera deberían estorbar los ambientales Ahora, para hay un llegar campo de a la intervención- misma hay un campo de estatura. un campo de intervención fundamental que es el agrícola. Sí. No lo hemos hablado hoy aquí. La ley CIDRES tiene problemas serios desde el punto de vista ambiental y también social. Y eso debería ser enfrentado por el ministro del Medio Ambiente. Y una forma de hacerlo en eso y en otros temas es apalancarse de nuevo en la esfera internacional. Si yo fuera ministro de Ambiente, lo que haría es tomar las recomendaciones del club de países más mainstream posibles, más convencionales del mundo, que es la OCDE, la Organización que de nos dice que Cooperación tenemos un Económica, problema el Desarrollo ambiental. Económico, y dicen, mire, ustedes, cualquier país serio, Sí. no tiene que ser de izquierda, ustedes no tienen que hacer aquí el digamos, el universo ecologista de Costa Rica, ni mucho menos, ni volverse verdes como en Alemania, sino haga cosas básicas. Recoja información fiable, establezca un sistema de licencias para exploración minera, no solamente para explotación, y así sucesivamente. Y yo me iría al Consejo de Ministros y decirles, Mire, señores, esto es lo que yo nos estoy dicen. haciendo un estorbo porque es que nos comprometimos a hacer acá esta es el- tarea y Fíjese, estoy pero fíjese siguiendo el caso esta de la ley, cartilla al fíjese el pie caso de de la la letra. exploración, fíjese el caso Sí. de la licencia para la exploración. La OCDE lo dijo en su primer informe, no se nada. hizo nada. Vino la OCDE recientemente Y les les dijeron, dijo, ahí tenemos una falla, no estamos ¿sabe rajando. qué pasó? Les tomaron el pelo. El Ministerio del Medio Ambiente no hizo ninguna respuesta. Y queremos estar o sea, en que ese el ministro club. del Medio Ambiente está obedeciendo a intereses distintos. Entonces, el punto Pero- es que Luis Gilberto Murillo sea ministro del Medio Ambiente. Ambiente. Y hay una oportunidad Eso que se le va a pasa- presentar, sí. que yo quiero mencionar que es trágica, pero
está anunciada otra ola invernal para el segundo Sí. semestre. O sea, vamos a estar en una situación en la Otra. que ¿Y el habremos cambio aprendido las climático y lecciones? las perturbaciones climáticas van a estar otra vez a la orden del día. Yo creo que él debería aprovechar esas tragedias anunciadas. Yo he escrito sobre esto, por ejemplo, a propósito de Salgar. Lo de Salgar se sabía que iba a haber una inundación. Sabemos que este es un país de tragedias anunciadas. Y no que aprendemos lecciones, que alguien ¿no? que venga de esos territorios diga, mire, esto se habría podido evitar con una mínima precaución y un sistema de alarmas y un sistema de fondo de adaptación que funcione. Poner sobre la mesa el cambio climático a propósito de estas inundaciones podría ser una oportunidad que este ministro podría aprovechar. Bueno, se nos acaba el Yo tiempo. tengo que hacer A una ver. aclaración, soy columnista del Tiempo. Ay, yo dije El Espectador, qué pena. Qué Estamos pena. en el Es que canal escribe como si estuviera en el Estamos en el Espectador. canal del Tiempo. Qué pena, valga la aclaración. No, porque es que el mis contenido disculpas. es mis César es del disculpas. Espectador. de columnista del Espectador. Eso es lo que pasa. Me disculpan, Manuel, del Tiempo, que nos acoge aquí en Es el este que estorba programa. en el Tiempo. Bueno, entonces, muchas gracias. Creo que quedan planteados varios temas y los chicharrones que va a enfrentar el ministro, que aquí todos esperamos que los enfrente, como todos esperamos. Muchas gracias, los esperamos el próximo sábado a la misma hora con otro tema de interés.